Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Díganme si hay algo tan bonito y reconfortante como sentir el aroma de unos mantelitos recién lavados, de unas cobijas y cortinas recién lavaditas. Si se acuerdan, estos manteles los compré la semana pasada en San Cristóbal de las Casas. Una señora del pueblo me trajo estas flores de gardenia que han inundado cada rincón de mi casa con este aroma delicioso. Fíjense, familia bonita, que últimamente mi Cari ha tenido mucho interés por la carpintería. Le dice a su papá que si puede acompañarlo a comprar la madera e incluso se ha empezado a involucrar en algunas actividades. Mi esposo ha estado trabajando el día de hoy en la fabricación de unos mosquiteros para la nueva casa. Y como pueden ver, por acá está su fiel acompañante, Quito. Mis plantitas de interior han crecido muy bonitas. Me gusta regarlas con el agua con la que lavo el arroz. Me cuesta un poco creer y asimilar que nos estamos cambiando de casa. El día de hoy, oficialmente, familia bonita, hemos empezado la mudanza. Ya estoy empezando a sacar mi ropa y a meterla en bolsas. Mientras escogía mi ropa y a su vez depuraba, me encontré con ropa que era de mi mamá. Mi mamá llegó a estar tan delgada por la enfermedad que llegamos a tener la misma talla de ropa. Y a ella le gustaba mucho usar este reloj con ese vestido. Mientras revisaba lo que me llevaría a mi nueva casa, encontré muchas de sus prendas, sus faldas favoritas, sus zapatos, que tuve el privilegio de que se quedaran conmigo. Sin embargo, me di cuenta que era el tiempo de despedirme de algunos zapatos, de algunas cosas que había guardado por tantos años. No fue fácil para mí. Mientras veía esos zapatos, podía visualizar aún esos pies tan bonitos que ella tenía. Sin embargo, familia bonita, pude sentir en mi corazón que la vida me está brindando la oportunidad de empezar de nuevo. De alguna manera, empezar a dejar atrás el pasado. Para algunas personas las pérdidas son más fáciles de superar. Algunas otras nos toma un poquito más de tiempo. Y a pesar de que la enfermedad y el fallecimiento de mi mamá trajo mucho dolor a mi vida, siempre voy a estar agradecida con Dios, porque ese proceso me hizo una mujer más sensible, más empática. Es imposible que sigamos en el mismo estado después de caminar por pasillos del hospital. Me encontré hace unas semanas con una frase que decía así: el sonido de la ambulancia es abrumante hasta que esa ambulancia se dirige a tu casa. Recordé cuántas veces salí a la calle para que la ambulancia no se perdiera y pudiera verme y llegara más pronto a la casa. Benditos aquellos desiertos y procesos que nos convierten en una mejor persona. Me gusta organizar mi ropa según los colores o el tipo de prenda que sea. Ya casi termino por acá, solamente me falta empezar a organizar la ropa de mi esposo. Tiene aproximadamente como una semana que le compramos una nueva Biblia a Cari y se las quiero compartir porque está muy bonita. Por si ustedes están buscando una para sus hijitos, sus nietos, sus sobrinos, esta es una Biblia interactiva
y siento que hace más atractiva la lectura para los niños. Funciona a través de una aplicación en el celular. Y quiero que vean cómo les cuenta las historias. Elías enfrenta al malvado rey Acab. Dios envió a su profeta Elías para desafiar a los profetas de Baal. ¿Quién enviaría fuego cuando sus profetas? En el santuario. Hola familia bonita, para el día de hoy me van a acompañar a hacer una deliciosa sopa de caracol o de conchitas como la conozcan ustedes. Esta es una sopa muy especial y me transporta inmediatamente a los brazos de mi abuelita, quien suele hacer esta sopa y muy rica. Es una receta fácil y sencilla, pero que tiene mucho corazón. Y bueno, el día de hoy les voy a compartir todo el paso a paso por si ustedes también quieren llevarlo a cabo en casa para su familia. Así que acompáñennos a cocinar, ¿verdad, Quito? Creo que le dio pánico escénico. Vamos a empezar a cocinar, pero no sin antes alinearnos bien, acomodarnos el cabello. No vaya a ser que algún cabello se nos vaya por ahí en la sopa. Dicen por ahí nuestros familiares, ¿verdad? Que mi abuela y yo somos muy especiales con esto de la cocina. Y no les voy a mentir, creo que tienen un poquito de razón, solo un poquito. Miren familia bonita, yo prefiero guardar mis jitomates fuera del refri. Así no pierden ese sabor característico que hace que la comida quede dulcecita, no ácida. No pierden su colorcito, su textura, pero ya es de cada quien. Me preguntan mucho, Carly, ¿cómo le hago para que la sopa no me quede seca, no me quede aguada? Esto es muy importante, que la pasta quede bien doradita, casi quemada. Ya tengo por acá mi caldito de pollo listo, ahora sí le voy a agregar la pasta. Solamente puse a cocer el pollo con un trozo grande de cebolla, una pimienta gorda y su puño de sal. Por otro lado, vamos a licuar 3 jitomates rojos bien maduritos, un trozo de cebolla, un diente de ajo. Y algo que mi abuelita hace es agregarle medio chile guajillo previamente hidratado con el mismo caldo. Mientras el chile guajillo se ablanda, voy a empezar a agregar las papas. Y ahora sí, ya que el chile está listo, vamos a licuar con un poquito de consomé de pollo orgánico. Le ponemos un poquito de agua y a licuar. Y en el mismo sartén en donde doramos la pasta, que por cierto quedó previamente aceitado, vamos a poner a sofreír nuestra salsita. Vamos a darle un par de minutitos a que se concentren bien los sabores y ahora sí, a través de un colador vamos a agregarlo al caldo. Me gusta utilizar un colador grandote, de esa manera uno no batalla con que la salsita se desparrame. Ya en los últimos 10 minutos le agrego el cilantro y un chile jalapeño. Dicen por ahí que el cilantro debe agregarse en los últimos minutos. De otra manera el cilantro pierde su color, su frescura y ese sabor tan característico. Voy a acompañar esta sopita con un agua de limón. Mientras el caldo termina
de hervir, voy a empezar a calentar unas tortillitas para acompañar esta sopita. Mi esposo está terminando la fabricación de los mosquiteros y en un momentito más nos van a acompañar a instalarlos en la otra casita. Los días por aquí han estado un tanto lluviosos y por la tarde la temperatura y la neblina empiezan a descender, entonces se agradece mucho un platito de sopita caliente. Señor, te damos gracias por estos ricos alimentos que podemos disfrutar en esta tarde, Señor. Te pedimos que los bendigas, que los compartas con ellos. La salsita macha. Familia bonita, en esta semana ocurrió algo que nos puso muy tristes. ¿Recuerdan el arbolito que estaba en la parte trasera de la casa, que decoraba de una manera preciosa? Debido a las fuertes lluvias, se cayó. Mi Cari estuvo muy triste y lloró por varios días. Nos dolió tanto ver cómo pajaritos que tenían ahí su nido perdieron lo que era su hogar. Mi pequeña niña tiene un amor especial por los árboles y por la naturaleza, y aunque fue doloroso para ella, poco a poquito fue recuperando su alegría. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit, there's a new day to leave behind your troubles.
and it will restore us. There will be new ways. This is not the end. De verdad que me siento contenta, emocionada por todos los cambios que esta casa ha tenido para bien. Poco a poquito, este espacio se va sintiendo más nuestro, más cálido, más bonito, tal y como lo visualizamos muy dentro de nuestro corazón. Me llegan algunos comentarios que dicen: Carly, ¿por qué le inviertes tanto a una casa que no es tuya? Otros que dicen: de seguro ustedes compraron esa casa y nada más nos están mintiendo. Tenemos un contrato por 3 años, familia bonita. Después de ese tiempo, confiamos en Dios que vamos a salir a nuestra casa propia. Pero en esos 3 años queremos sentir este lugar confortable, que se sienta nuestro. Me han acompañado en mis tristezas, pero también quiero que sean parte de las alegrías. Yo les compartí hace algunos meses que soñaba con un refri así de grandote. El refri que tengo actualmente no me permite ni siquiera meter una jarra de agua, es muy pequeñito. La cocina de la nueva casa es un poquitito más grande, así que nos permite tener un refri más amplio. Nuestro familiar, quien se va a mudar a la casa que estamos dejando, nos compró el refrigerador y también la estufa. Como la va a usar de casita de fin de semana, quiere que quede lo más equipada posible. Nosotros accedimos a vender la estufa porque la cocina de la nueva casa va a ir con una parrilla de estas que son empotrables. Todo esto va a correr por cuenta de la dueña, así que de momento no vamos a necesitar esa estufa. Entonces no teníamos problema en venderlo. De ahí aprovechamos a comprar nuestro refrigerador grandote que tanto queríamos. Ay, familia bonita, veo tanto las bondades de Dios en toda esta etapa, incluso en mi relación con la dueña de esta casa. Ha sido muy buena, me ha apoyado en todo, me ha dado la libertad para crear mi contenido, para remodelar la casa, decorarla a mi gusto, y se ha hecho también responsable y partícipe en aquellas cosas que se van a quedar aquí en su casa. No todo lo estamos pagando nosotros. Ella desafortunadamente, vive alejada del pueblo, entonces no puede estar cercana a todo lo que la casa requiere y necesita. Pero les digo, ha confiado en nuestros gustos y nos ha apoyado en todo lo necesario para los cambios que esta casa ha necesitado. Vean nada más qué bonitas han crecido las plantas, están dando muchas flores. Recientemente compré este fertilizante, ya les contaré qué tal me va con él. Muy buenos días, familia bonita. Este ya es un nuevo día y quiero compartirles los avances de la casa. Como pueden ver, ya tenemos por acá nuestra ropa acomodada. Nos faltan todavía los zapatos. Se fabricaron y se instalaron mosquiteros por todas las ventanas. Son mosquiteros muy sencillos, pero bastante funcionales. La verdad, familia bonita, estar en esta casa sin mosquiteros era imposible. Como estamos rodeados de muchos árboles y de mucha vegetación, por ahí de las 6 de la tarde, los zancudos ya te están comiendo. Enseñarles una parte muy especial y es cómo ha quedado finalmente el baño. Creo que nunca los había pasado al baño, incluso cuando les hice el tour por esta casa, no se los enseñé porque de verdad el baño estaba muy deteriorado, no le encontrábamos forma, no sabíamos cómo íbamos a poner este espacio de manera que se sintiera acogedor, sin, ¿verdad?, romper paredes o hacer grandes cambios costosos. Esta casa estuvo en renta hace algunos meses y en esta casa vivieron puros hombres. Estuvieron puros hombres que trabajaban, ¿verdad? Y creemos que de verdad en todo ese tiempo que rentaron
nunca se lavó el baño, estaba totalmente lleno de moho, entre los azulejos habían líneas negras, a la taza se le salía el agua, las llaves no servían y bueno, la verdad no teníamos muchas esperanzas, pero quiero mostrarles cómo quedó finalmente este baño y con muy poquita inversión. Justo aquí es en donde les platico que todas estas líneas entre los azulejos estaban en color negro. Lo dejé remojando en vinagre durante aproximadamente 3 horas. No le quise meter ni ácido, ni cloro, ni nada de eso. Con puro vinagre, familia bonita, esto quedó reluciente. La verdad me daba mucho asco, se los tengo que decir, hasta entrar acá, estaba todo esto estaba negro. De verdad nunca le pasaron por ni un cepillito. Entonces yo dije, ¿cómo va a salir todo eso tan negro? Y sí salió con el vinagre. Entonces les recomiendo mucho que usen vinagre, un cepillito, que no les raye el azulejo y con eso el baño queda bien bonito. Le quería dar un aire fresco a este baño, puse esta plantita, que yo sé que me abarca casi la mitad de la bañera, ¿verdad? Pero yo voy a ser muy feliz bañándome aquí con mi plantita. Aquí recibe buena iluminación, también le entra un poco de airecito. Siento que solamente las regletas de madera elevaron este baño, que está bastante sencillito, la verdad. Está más sencillo que el de la otra casa. Pusimos esta cortina. Yo estuve investigando y según esto, cuando solo tenemos esta opción, es bueno buscar una cortina de tela. Inmediatamente como que eleva esos espacios sencillos. Por acá, como pueden ver, está la cortina de plástico y la cortina de tela, que es meramente decorativa. Yo le puse también un aromatizante, este es de la marca Glade. Si no lo conocían, se los recomiendo mucho. Nada más lo destapan así y saca bastante olor, bien rico. Me costó 50 pesitos y aromatiza muy bien el baño. Esta semana que viene vamos a estar trabajando en un mueblecito que va a ir de color azul como esta pared. Y yo sé, familia bonita, que ya están ansiosos porque nos cambiemos a este nuevo hogar. Y quiero decirles que oficialmente hemos empezado la mudanza a nuestra nueva casita. En esta semana van a quedar completamente listos e instaladas las 2 habitaciones, tanto la nuestra como la de Cari. Ya va a quedar lista, ya hicimos el movimiento del cambio de internet, ya mañana vienen a desinstalar nuestro clima de la otra casa para instalarlo en esta nueva casa y posteriormente, o sea, ustedes lo van a ver de esta semana que viene a la otra, vamos a pintar toda la casa. Todo. La cocina, la sala, el comedor. Vamos a arrancar con toda la pintura. Vamos a trabajar en unas pequeñas molduras para hacer como una división de espacios. Y vamos a empezar a pasar el área de TV, la sala, las molduras de la sala, los ventiladores, las lamparitas. Posteriormente nos vamos a estar metiendo ya de lleno en la cocina. Mi esposito dice que le va a tomar aproximadamente unas 2 a 3 semanas el terminar la cocina, pensando, ¿verdad?, optimistamente. Y bueno, puede que me pregunten, ¿no? ¿Por qué así? ¿Por qué no todo de golpe? Créanme, familia bonita, si yo hiciera la mudanza así, de golpe, todo en uno, me desaparecería de estos rumbos como por un mes. Ustedes saben que acoplarse a una nueva casa
organizarla y adaptarse toma su tiempo. Entonces, yo prefiero ir haciéndolo progresivamente e ir compartiendo cada paso con ustedes a irme completamente del canal por un mes. Entonces, téngannos paciencia, ustedes van con nosotros, nos están acompañando y yo estoy muy feliz de, a pesar del caos, ¿verdad?, poder compartir con ustedes cada paso que vamos dando. Me emociona mucho, familia bonita, esta vista tan preciosa. Solamente el pensar que voy a estar aquí cortando mis alimentos y que voy a poder ver esta montaña que ya se puso en color verde, por cierto. Quiero mostrarles cómo se ve el día de hoy. ¡Hay una lagartija enorme! ¡Mira! ¡Ay, no, Dani! Dani, cuidado, no te vaya a brincar. ¡Ay, no, qué miedo! Estas son las cosas que nadie te cuenta de vivir en la naturaleza. Y familia bonita, la mudanza nos está esperando. Deséennos muchas bendiciones. Volveré pronto con un nuevo video. Muchas gracias por darme una parte de su tiempo y permitirme llegar a su hogar. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo pronto con un próximo video. Que tengan una hermosa semana, llena y rodeada de mucho amor. Los quiero mucho.